La aparición en la carretera del bosque. Te doy la bienvenida. En esta ocasión te sumergiré en un relato surgido de las sombras de una carretera nocturna. ¿Acaso fue un cruce de caminos con el más allá? Espero tu veredicto. Era cerca de la medianoche cuando Ana y Carlos, una pareja joven que regresaba de visitar a unos amigos en un pueblo cercano, decidieron tomar un atajo por esta carretera poco transitada para llegar a casa más rápido. A pesar de las advertencias sobre los peligros de la zona, se aventuraron confiados en su suerte. En esa noche devorada por la oscuridad, sin la menor señal de la luna en el cielo, en una carretera abandonada que se retorcía como una serpiente a través de un bosque tan denso y oscuro que parecía tragarse cualquier haz de luz, ocurrió un suceso que aún hoy, al evocarlo, despierta un temor visceral en el alma de quienes lo escuchan. Esta carretera, olvidada por el tiempo, era infame no solo por sus historias de apariciones espectrales y sucesos que desafiaban toda explicación racional, sino también por el manto de silencio sepulcral que lo envolvía todo, un silencio tan profundo que parecía ahogar los propios latidos del corazón. Lo que le ocurrió a Ana y Carlos esa noche helada trascendió los límites de cualquier leyenda urbana que hubiera circulado previamente. A medida que avanzaban por aquel camino serpenteante, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo, como si el aire mismo estuviese impregnado de una malignidad ancestral, esperando pacientemente en las sombras. Los árboles, altos y retorcidos, se inclinaban sobre la carretera como espectadores macabros de una obra de horror, sus ramas esqueléticas arañando los cielos sin estrellas. De repente, la luz de los faros comenzó a parpadear erráticamente antes de extinguirse por completo, sumergiéndolos en una oscuridad impenetrable. El motor del coche, hasta entonces un ronroneo constante y tranquilizador, emitió un último suspiro antes de morir, dejándolos varados en aquel lugar maldito. Intentaron, en vano, reiniciar el motor, pero solo fueron recibidos por un silencio abrumador, roto ocasionalmente por sonidos que no pertenecían a este mundo. Susurros apenas perceptibles que parecían arrastrarse desde las profundidades del bosque, acercándose cada vez más. Paralizados por el miedo, Ana y Carlos percibieron cómo la temperatura descendía abruptamente, envolviéndolos en un frío sobrenatural. Fue entonces cuando lo vieron, una figura sombría y etérea emergiendo entre los árboles, sus ojos brillando con una luz inhumana, fija en ellos con una intensidad que helaba la sangre. Lo que siguió fue un torbellino de terror puro, una experiencia tan profundamente perturbadora que las palabras apenas logran hacerle justicia. El ambiente, ya de por sí inquietante, se transformó en un escenario de pesadilla. La única luz, unos escasos y temblorosos rayos de luna que lograban filtrarse a través del denso follaje de los árboles que bordeaban la carretera, parecía luchar en vano contra la oscuridad que todo lo consumía. El silencio era absoluto, un silencio tan denso y profundo que parecía devorar cualquier sonido, roto solo por el frustrante ruido del motor que Carlos intentaba desesperadamente volver a encender. Fue entonces cuando una densa niebla, casi sobrenatural en su súbita aparición, comenzó a cubrir el camino, reduciendo su visibilidad a casi nada, como si el mismo aire se hubiera solidificado en un muro impenetrable de bruma. Carlos, con manos temblorosas, buscó su móvil solo para encontrar que no tenía señal. Encendió la linterna del móvil, pero el haz de luz parecía ser tragado por la niebla, incapaz de iluminar más allá de unos pocos pies, como si la oscuridad fuera una entidad viva que devoraba la luz. Se volvió hacia Ana, cuyos ojos reflejaban un terror primigenio mientras miraba nerviosa a través de la ventana. Sus plegarias se entremezclaban con su llanto aterrorizado, una melodía desesperada en medio de la noche. Fue entonces cuando lo vieron. A unos metros delante del coche, emergiendo como un espectro de la bruma, una figura pálida y etérea apareció en medio de la carretera. Carlos quedó petrificado ante la vista de la aparición. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y desgastadas por el tiempo, que los miraba fijamente con unos ojos profundamente tristes y vacíos. Levantando sus brazos descarnados, los extendió hacia ellos en el auto, como pidiendo ayuda,
y luego señaló hacia un costado de la carretera con un gesto desesperado. Ana y Carlos temblaban violentamente. El miedo les recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. De repente, la silueta se desvaneció de su vista tan misteriosamente como había aparecido. Ambos se abrazaron, aterrorizados, murmurándose palabras tranquilizadoras que sonaban vacías en la opresiva atmósfera de terror. Fue entonces cuando un suspiro, frío y lúgubre como el viento que precede a una tormenta, se escuchó dentro del coche. Provenía del asiento trasero. Aún abrazados, giraron la cabeza lentamente hacia atrás para encontrarse con el espectro sentado entre ellos, con sus ropas raídas y su mirada melancólica fijada directamente en sus ojos. El aire en el coche se volvió gélido. Cada respiración formaba nubes de vapor. El espectro los miraba con una tristeza insondable, una tristeza que parecía arrastrar consigo siglos de dolor y soledad. La presencia de este ser, atrapado entre mundos, llenó el espacio con una desesperación tan profunda que parecía absorber toda esperanza. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que resonaba con los ecos de las almas perdidas y olvidadas. En ese momento, Ana y Carlos comprendieron que habían cruzado una frontera invisible hacia un reino donde lo desconocido y lo sobrenatural reinaban sin oposición, un lugar donde los vivos eran intrusos en tierras gobernadas por sombras del pasado. En ese instante, una ráfaga de viento helado, cargado con el aliento de 1000 tumbas olvidadas, sacudió el vehículo con una fuerza sobrenatural y la figura ante ellos cambió de forma tan repentina como aterradora. Su mirada, antes triste y melancólica, se transformó en un gesto retorcido de crueldad y avaricia, como si en aquel momento revelara su verdadera naturaleza, una entidad hambrienta de almas y desesperación. Extendiendo su mano hacia Ana, con una voz que parecía surgir de las profundidades más oscuras del más allá, un susurro gélido que decía «Compañía». Y su huesuda mano se posó sobre su hombro con un toque tan frío que parecía quemar la carne. Ana sintió un frío mortal recorrer su espina dorsal, un frío que parecía querer arrastrar su alma fuera de su cuerpo. Carlos, movido por un instinto protector pero temerario, agarró la mano espectral con desesperación, intentando arrancarla del hombro de Ana, que lloraba y suplicaba al espectro que la dejara ir. La fantasmal silueta soltó brevemente a Ana, solo para propinar un golpe brutal y sobrenatural al rostro de Carlos, lanzándolo a una oscuridad momentánea mientras caía desvanecido sobre el volante del coche. Cuando Carlos recuperó la conciencia, el sol ya se había elevado alto en el cielo, revelando la carretera desierta bañada en una luz irreal. Un vehículo que pasaba se detuvo al ver el coche de Carlos detenido en medio de la carretera. Los transeúntes se acercaron preocupados y lo ayudaron a recuperar sus sentidos. Entre balbuceos y lágrimas, Carlos contó lo sucedido. Los viajeros, incrédulos pero alarmados, llamaron a la policía. Llegaron varios patrulleros y comenzaron una búsqueda exhaustiva en la zona, adentrándose en el bosque que bordeaba la carretera, pero no encontraron ni rastro de Ana, como si la tierra misma hubiera decidido tragársela. Carlos comenzó a gritar, repitiendo una y otra vez el encuentro fantasmal con una intensidad que helaba la sangre. La policía lo llevó a la estación, pero su relato se repetía sin cesar, un eco constante de terror y desesperación. Con el corazón aún latiendo descontroladamente por el pánico, Carlos fue incapaz de permanecer quieto. Repetía la misma historia. Su descontrol hizo que los efectivos policiales debieran pedir ayuda al manicomio local. Llegó una ambulancia y entre forcejeos lograron ponerle una camisa de fuerza y se lo llevaron. La familia de ambos llegó a la comisaría justo cuando Carlos era introducido a la ambulancia que se dirigía al hospicio. Él repetía la historia constantemente. La tragedia de aquella noche se convirtió en leyenda y la justicia, ciega ante lo sobrenatural, encontró en Carlos al único culpable tangible de la desaparición de Ana. La condena fue implacable, cadena perpetua. Sin embargo, la mente de Carlos ya no habitaba en el mundo de los vivos. Su psique, destrozada por el terror y la culpa, lo había sumido en un estado de locura irrecuperable. El juez, ante tal panorama, dictaminó que su condena se cumpliera en un hospital psiquiátrico,
un lugar donde las paredes susurran y los gritos de otros pacientes se mezclan con los ecos de sus propios lamentos. Desde ese día, un manto de oscuridad y misterio envolvió la carretera donde sucedió el fatídico encuentro. Algunos desafortunados que se atreven a cruzarla por la noche relatan historias aterradoras. Dicen que dos espectros los acechan, ocultos entre los árboles que bordean el camino. Una figura femenina, con ropas antiguas y desgastadas, se aparece con una mirada profundamente triste y vacía, mientras que junto a ella una presencia más oscura y amenazante vigila, con gesto retorcido de crueldad y avaricia aún visible en la penumbra. Los árboles parecen susurrar «Ana» con cada ráfaga de viento, y la niebla que a menudo envuelve la carretera parece tejerse de sus lamentos. Los conductores aceleran al pasar por ese tramo, temerosos de que las sombras que se mueven en el rabillo del ojo sean los espectros buscando arrastrarlos a su desdichada existencia. Y así, la carretera se ha convertido en un lugar de paso obligado, no solo para los viajeros desprevenidos, sino también para aquellos que buscan sentir el escalofrío de lo desconocido, aunque siempre con la esperanza de que al cruzar no se conviertan en los próximos compañeros eternos de Ana y el espectro. Hemos llegado al final. ¿Qué crees que sucedió en realidad? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.